que esté apegada a las facultades que tiene el propio sujeto obligado. Entonces, en el ámbito de nosotros tenemos que saber exactamente qué datos son estrictamente necesarios para poder generar nuestros procedimientos. ¿Por qué es importante el tratamiento de datos personales? Bueno, con la reforma de 2011 y con la reforma de 2016 también para el tema de datos personales, se considera un derecho humano, ¿no? Tanto en el artículo 6 como en el artículo 16. El artículo 6 habla de la privacidad de las personas, que está vinculado con la protección de los datos personales, y el artículo 16 habla de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y bueno, también conocer cómo funciona toda la protección de datos personales, pues nos va a ayudar a mitigar los efectos de una vulneración a la seguridad, ¿no? O inclusive, que es lo que se pretende, prevenirlos. Nos garantiza como ciudadanos, ¿no? Y también ahorita como servidores públicos lo iremos viendo, que la información personal que compartimos sea protegida atendiendo a lo establecido en el aviso de privacidad. Es muy, muy importante que toda la trazabilidad, todo el tratamiento de datos, desde la recepción hasta el borrado, se encuentren previstos dentro del aviso de privacidad para ver cuáles van a ser las finalidades, qué datos vamos a recabar, como le señalaba hace ratito, y si tenemos atribuciones o no. Entonces, eso también va a ayudar mucho a evitar daños a la reputación e imagen de la organización. Va más de la mano con el ámbito privado, porque inclusive, no sé si en las noticias salió, ya tiene un ratito, el tema de Cambridge Analytica con Facebook. De hecho, las acciones en la bolsa de valores de Facebook bajaron muchísimo derivado de esa filtración de datos, ¿no? Derivado de ese tratamiento indebido de datos personales al poder ir manipulando la información para incidir en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, lo que nos importa y lo que nos atañe, que es evitar sanciones a los servidores públicos. Un tratamiento indebido a datos personales puede conllevar sanciones tanto de amonestación como inclusive de la separación. No sanciona el INAI directamente, eso sí tiene que quedar claro. Quien sanciona es el órgano interno de control, o bueno, las áreas hoy en día de control de especialidad, a quien el INAI les da esta facultad o esta atribución, más bien esta vista, derivado de los hallazgos que tenga en una solicitud de derechos ARCO, como comentábamos, o una denuncia de violación de protección de datos personales, donde se realiza el procedimiento de verificación. Ya lo comenté hace ratito, el acceso, rectificación, cancelación y oposición. Voy a poner ejemplos muy, muy rápidos. Acceso, cuando necesitamos acceso a nuestro expediente clínico, que es complicado a veces porque no quieren dar, y ahorita lo vamos a señalar, los hospitales no quieren brindar la información, ya sea públicos o privados, y bueno, el canal es a través de una solicitud de derechos ARCO, en donde el usuario solicite a través de su legitimidad y acredite su personalidad el acceso a la información que es su titularidad dentro del expediente clínico. La rectificación, uno de los ejemplos que tuvimos fue cuando se dio el tema de COVID y los certificados de vacunación. Hubo muchos errores en la captura, entonces cuando alguna persona pretendía viajar, lo solicitaban y el certificado de vacunación era incorrecto. Entonces hacían una petición de rectificación de datos personales, ya fuera por el CURP, ya fuera por algún apellido o por inclusive la vacuna, y bueno, se hacía la rectificación correspondiente en los sistemas que teníamos para tales efectos. La cancelación es cuando un usuario decide que su tratamiento que sus datos personales ya no quiere que sean tratados para esos efectos. Los ejemplos más claros son los de telefonía o los bancarios, donde empiezan a remitir información en correos, y bueno, al final dice, si no está de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales, puede solicitar la cancelación de los mismos. Ese es otro ejemplo. Y el tema de oposición, en algún momento cuando empezaron a presentar a los delincuentes en las noticias, los presentaban pues, de manera frontal. ¿Qué hizo uno de ellos? Solicitó la oposición de sus datos personales, toda vez que justificaba que todavía no había sido sentenciado y bueno, existía una presunción de inocencia.
Por tal motivo, se solicitó la oposición al tratamiento de sus datos y a través de eso la Fiscalía y todos los ministerios públicos empezaron a poner las rayitas, así como las televisoras. Este derecho encuentra su justificación en motivos de carácter tanto individual como social. Lo primero, porque permiten a las personas el desarrollo de su autonomía personal, y la autodeterminación informativa, que es esta manera de elegir que una persona se identifique y se conduzca, y en el caso del impacto social, tiene que ver con el desarrollo de las relaciones de consumo, así como una distribución justa y equitativa de todo tipo de bienes. Ahora bien, ¿qué información tenemos? Que creo que es lo principal. Ahorita voy a hablar del tema general del ámbito de la salud, para luego enfocarla en el tema de la comisión y más allá en el tema de la Dirección General de Orientación y Gestión. ¿Cómo se obtiene, ¿no? Y en esta trazabilidad de cómo fluye la información y la complejidad sobre todo, porque muchas veces empezamos con una ley de datos personales en el sector privado, y luego ese tratamiento, al compartirlo con la autoridad, se convierte en un tratamiento ya en términos de la de sujetos obligados. Entonces, tenemos ahí que coincidir y tenemos que conocer todas las figuras que se captan en cada momento para poder hacer una investigación adecuada, bueno, en el caso del INAI, pero nosotros también para darle al sistema de gestión toda esta posibilidad de saber desde dónde vienen los datos, porque si desde que los obtuvieron están mal, nosotros tendríamos la obligación de dar vista al INAI. ¿Para qué lo usamos? ¿No? Ahorita vamos a hacer lo mismo, tanto general como particular. ¿Cuáles son las implicaciones de su robo o pérdida? ¿Cómo debemos de cuidarla? ¿Y qué es lo mínimo que debemos saber? Me voy a ir muy rápido. La verdad, este tema da para más de 3, 4 horas, ¿no? Y con gusto estamos a las órdenes para cualquier aclaración, duda y demás. Simplemente el hecho del aviso de privacidad es un tema sumamente complejo, el documento de seguridad igual, el sistema de gestión todavía más, pero bueno, vamos a dar ahí como un poquito ahí de luz sobre lo que tenemos que hacer en base a estos ejes temáticos. ¿Qué información tenemos a nivel general en el sector salud? Tenemos información de índole epidemiológica, de atención médica, que es donde caemos, y de prevención y promoción. No me voy a detener en cada una de estas, les vamos a compartir la información. Me voy a abundar en el tema del expediente clínico, porque lo que revisamos en la Comisión Nacional y en las comisiones estatales, pues son negativas o irregularidades derivadas de la prestación de servicios de atención médica. Entonces, al final del día, la información que captamos es la relacionada con el expediente clínico. Ya conocen los servicios que damos, ¿no? Que los mencioné al principio, y es en cada uno de ellos donde se llega a captar información. Y bueno, esta es la información que captamos de manera general, ¿no? Nombre, edad, sexo, curva, etc. Todos los datos de RX. Las categorías de datos sensibles, que son datos personales, datos biométricos o sensibles. No captamos datos biométricos, ¿no? Esa es una gran ventaja, pero sí a nivel secretaría, tanto en trámites administrativos como en sustantivos, se hace un tratamiento de datos biométricos. Uno de los ejemplos es la Dirección General de Epidemiología, que para poder acceder al laboratorio de seguridad en donde se encuentran las tomas y los virus, tiene un acceso a través del iris, ¿no? Y a través de la huella dactilar. Entonces, tienen que tener sistemas muy robustos para poder acceder a esa información. Entre más delicada es la información, más candados se les debe de tener. Más medidas de seguridad en realidad se llaman. Físicas, técnicas y administrativas. Bueno, como parte de la materialización del derecho a la salud, como lo platicamos hace ratito, yo prefiero el tema de derecho a la salud que a la protección, porque abarca más, ¿no? No solamente abarca este tema de atención médica, sino abarca prevención, promoción, vigilancia epidemiológica, investigación en salud, riesgos sanitarios. Entonces, por eso soy más dado al tema del derecho a la salud. Y bueno, la NOM 04 de 2012, que es la del expediente clínico que ustedes bien conocen, es de observancia obligatoria para el personal de la salud y
para todos los establecimientos prestadores de estos servicios, ¿no? Tanto públicos, sociales y privados, y dentro de estos se encuentran los consultorios, ¿no? Tanto normal de médicos generales como de especialistas. Estos son algunos de los niveles de protección de datos personales. No es lo mismo cuidar la información personal que cierta información que ya es más sensible, como el tema financiero o el tema médico. Simplemente para abonar en esto, y ya no lo pusimos porque si nos iba a cargar mucho, en Estados Unidos venden una tarjeta de datos personales de alguien, una investigación a través de la Deep Web, en alrededor de $10. Y una tarjeta de salud, ¿no? El carnet de salud, lo venden en más de $80, ¿no? Y esto tiene que ver por el tema de pues, los seguros, también en algún momento personas han querido pasar por otros para conseguir medicamentos controlados y obviamente pues desviarlos hacia otro tipo de situaciones, ¿no? Hay casos donde pues sí han llegado a dar con estas personas y bueno, las han encarcelado por el tráfico de estupefacientes, por hacerse pasar, por las dos cosas, por hacerse pasar por alguien más, pero sobre todo por el tráfico de estupefacientes, porque a cada ratito requerían de estos medicamentos. Los expedientes clínicos como tal, ¿no? Y eso sí hay que hacerle saber a los usuarios. De hecho, ayer tuvimos un usuario que le están negando su expediente clínico y ya lo asesorábamos de cómo tenía que ingresar su solicitud a través del INAI, ya sea del Telinai o de la plataforma, pero sí le dejamos muy en claro que no le van a dar como tal el expediente y no se lo va a quedar, sino le van a dar una copia, porque los expedientes son propiedad de la institución o del prestador público que del prestador de servicios, perdón, que los genera. Ya sea un hospital público, ya sea un hospital privado. Y bueno, tienen que atender la norma que los va a guiar, lo que les decía hace ratito, tanto de índole público como privado. Hay una dualidad de normatividad en ese caso. Es más robusta la Ley General de Protección de Datos en materia del sector público. ¿Por qué? Porque al final del día, pues nosotros tenemos mayores datos. Es muy importante que en cada una de sus instituciones tengan un oficial de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque hacen tratamientos relevantes e intensivos por la cantidad de usuarios que tienen y también por la naturaleza de los datos sensibles que conllevan. Ahora bien, el paciente sí tiene la titularidad sobre la información de su salud, ¿no? Y también tiene el derecho a la protección de la confidencialidad de sus datos personales en los términos no solo de la norma del expediente clínico, sino en los términos de las normatividades tanto de índole privado como de índole público. Como parte de esta cuestión, y es una de las mejoras o de los hallazgos que hemos visto, que no hay una relación, una buena relación, y se comentó en la sesión antepasada, me parece, con la doctora Tania, el tema de la información en salud, ¿no? Cómo proporcionar la información verbal al paciente, ¿no? A través de este resumen clínico, de las constancias, y bueno, no solamente la información se proporciona a los usuarios, también una autoridad puede solicitar los expedientes y ahí tienen que tener mucho cuidado porque ya no nos va a dar tiempo de ver ese tema, pero con gusto les digo, lo platicamos después o de manera particular. Toda transferencia o remisión tratándose de la respectiva actividad que realicen, deberá de realizarse a través de los mecanismos que procuren guardar la confidencialidad. Cuando se solicitaba información de un amparo y de una persona en particular, se señalaba que se debía de guardar con estricto carácter de confidencialidad la información, separarse del expediente, ¿no? Y se remitía en sobre cerrado. Eso garantizaba que nadie más pudiera tener acceso más que la persona autorizada para tales efectos. Entonces, no es nada más que manden el expediente con el mensajero y ya. No, porque al final del día ahí se dan los mayores filtros de información. ¿Cuáles son los principios en el tratamiento de datos personales? Bueno, que sea lícito, no podemos hacer un tratamiento de datos que no nos corresponde, no podríamos tratar datos personales
para otra actividad más que los que la ley nos permite, ¿no? Afortunadamente tenemos como una amplitud al poder asesorar y orientar a los usuarios que con independencia de que sea un tema de índole fiscal y quiera verlo con nosotros, lo único que haremos nosotros será orientar. No vamos a tratar los datos ni le vamos a pedir sus declaraciones, ni qué fue lo que pasó, simplemente sus datos personales para registrarlos para efectos de la asesoría, pero toda la información relacionada nosotros no tendríamos la facultad para poderla conocer. Entonces, por eso era lo que les decía, va vinculado cada uno de estos principios con los tratamientos. La finalidad está prevista en sus ordenamientos. Únicamente podemos hacerlo conforme a asesoría, orientación, gestión inmediata y las quejas, ¿no? Entonces, sobre eso únicamente podemos hacer un tratamiento. No podemos hacer un tratamiento para cuestiones diversas a las que nos permite la norma. En el tema de estadística no estamos haciendo como tal una identificación del paciente. Entonces, si bien no tendríamos que requerir su consentimiento, sí es importante que dentro del aviso de privacidad sí se contemple esta finalidad secundaria de poder realizar la estadística. En el tema de la lealtad es cuando nos proporcionan los datos personales precisamente para estos rubros, que nosotros no los utilicemos para algo más, ¿no? Entonces, es muy acotado el tramo de responsabilidad. Entonces, si a nosotros nos proporcionan información, supongamos, en el tema de la vacunación, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, tus datos personales te los voy a compartir a la Dirección General de Información en Salud, porque ellos necesitan para otra cuestión. A menos que esté previsto en el aviso de privacidad, se podrá hacer. Si no, no se puede realizar ningún tratamiento ajeno a los señalados en el aviso de privacidad. En el tema del consentimiento, que hace ratito más o menos lo toqué muy somero, todos los tratamientos de datos sensibles, sí o sí, requieren un consentimiento expreso para su tratamiento. Sin embargo, el artículo 22 prevé en la fracción quinta o sexta, si mal no recuerdo, que cuando se trata de temas de salud no se requerirá el consentimiento, solo que debe de estar previsto en el aviso de privacidad para que el usuario pues tenga conocimiento de que sus datos personales van a ser utilizados en ese sentido. De calidad, lo que les comenté hace ratito, deben de ser exactos, no deben de estar actualizados. Si en algún momento, como el INE, ¿no? Si en algún momento ustedes cambiaron de domicilio y le hicieron saber al INE el cambio de domicilio y no lo registró, pues bueno, ellos ya están haciendo un tratamiento indebido porque no están actualizados los datos. En el caso de que no estén correctos, ya comentamos el tema de derechos ARCO y sobre ese tema pues ya tendrán como que ajustar la autoridad, el sujeto obligado, que los datos cumplan con estas características. La proporcionalidad. No puedo tratar más datos de los estrictamente necesarios, como les platicaba hace ratito. Yo no necesito una cuenta bancaria, ¿no? Para poder hacer los servicios que estoy haciendo. Yo no tendría por qué pedirle al usuario el tema de sus creencias políticas. Pero hay algunos debates, por ejemplo, en el caso del género o de la preferencia sexual, ahí en algunos casos sí se acredita y en algunos otros no. En el caso de la creencia religiosa, dependiendo en dónde estemos, porque nos ha pasado mucho que hay algunos usuarios que se niegan o solicitan que no les están brindando el tema de las transfusiones y bueno, al final de cuentas ellos propician esta cuestión porque pues, son testigos de Jehová y sobre eso sí tiene el médico que constar esa parte a efecto de que pues se esté tratando los datos y tener como una complejidad. Entonces, ahí sí es proporcional el dato porque sí está inmiscuido dentro de la atención. El principio de la información, que es cuando damos el aviso de privacidad, ¿no? Muchas veces no podemos darle a cada uno el aviso de privacidad. Lo que se realiza son la implementación de medidas compensatorias, que es cuando ponen en las entradas de los establecimientos
un aviso de privacidad gigante y ya, con eso se surte como la responsabilidad de poder dar atención a esta y a todas las obligaciones que ahorita vamos a ir viendo. En cuanto a los deberes del tratamiento de datos personales, se encuentra el deber de seguridad, así como el deber de confidencialidad. Debemos de asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad a través de la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y permitiendo el acceso únicamente a personas autorizadas, ¿no? Ahí tienen que tener muchísimo cuidado cuando ponen sus servidores o algo en sitios públicos, ¿no? Yo no recomiendo que realicen transferencias a través de expedientes, a través de Drive o a través de Dropbox y demás, porque a menos de que tengan un contrato con ellos que les asegure que los datos, lo hagan. Si no, no les sugeriría que lo hicieran. Entonces, todos estos deberes de seguridad tienen que ver con la implementación de medidas físicas, técnicas y administrativas, pudiendo ser tan simples como la llave, ¿no?, del anaquel, la llave del archivo, así como los passwords para incorporar en los sistemas o las huellas que dejan en cada uno de los sistemas cuando tienen trazabilidad, a efecto de que si hay una vulneración en algún momento, ustedes tengan identificado en dónde pudo haber ocurrido. Y bueno, ¿quién es el responsable de todas estas medidas? Pues bueno, el sujeto obligado. Y al ser ustedes los sujetos obligados que captan esta información, pues deben de cumplir absolutamente con todos estos deberes y principios. En algunos casos, como es el caso de la Secretaría de Salud y los órganos desconcentrados, nosotros estamos en como en un paquete, en un servicio consolidado, ¿no?, en donde quien establece las medidas de seguridad de informática de manera perimetral, ¿no?, por así decirlo, si hay algún informático podrá corregirme, es la Dirección General de Tecnologías de la Información, en donde a nivel externo va bloqueando todos los accesos de malware y toda esta información para evitar ataques, ¿no? Pero justo también hay estudios, y ya no lo puse, la mayor parte de los ataques, el 80% de los ataques, se da desde adentro. No son ataques externos. La Ley General, como decía hace ratito, en el tema de la confidencialidad, señala que el responsable debe establecer estos controles o mecanismos que tengan por objeto que todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento guarden confidencialidad respecto de estos, obligación que subsiste aún después de finar las relaciones con el mismo. Para estos efectos, pues hemos sometido cartas de confidencialidad, ¿no? Y tenemos también ahí procedimientos en donde se tiene que señalar todo, tanto el inventario, los procesos, cuál es los análisis de riesgo, que todo eso está consignado en el sistema de gestión y también en los documentos de seguridad. Como tal, el reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial respecto a los servidores públicos de la comisión señala que estamos obligados a guardar reserva de los asuntos que se tramiten y se sustancien en la misma. Este término de reserva ya se contrapone con las normas de 2015 y 2018 de transparencia y de datos. Son dos figuras totalmente diferentes. La reserva atiende a una temporalidad y es de orden público en términos del 110 de la ley federal, 113 de la general, y la confidencialidad tiene que ver con un tema de que siempre va a ser ese expediente confidencial. No guarda una relación con el tiempo. Toda la información que se tramite con carácter confidencial, como puede ser información personal, información bancaria, información del secreto industrial, etcétera, todas aquellas informaciones guardan el carácter de confidencial y no están sujetas a temporalidad alguna. El artículo 10 de la fracción 16 también señala que cuando se trata de los documentos esenciales para la queja, especialmente el expediente clínico y otros que por su naturaleza sean sustituibles, a criterio de la comisión, se solicitarán en original o en copia simple.
y los documentos originales y los valores deberán depositarse en las instalaciones de la CONAMED, siendo resguardados para determinar lo conducente. Entonces, ahí tenemos que efectuar medidas de control físico para preservar la confidencialidad de la información, de los datos personales. En algún momento, bueno, a través del tema de COVID, pues bueno, se dio mucho este tema, ¿no? De los datos personales contenidos en muestras biológicas y bueno, al final del día se hizo un adecuado control, ¿no? Por parte de los laboratorios a efecto de poder guardar la confidencialidad de la información. Y el artículo 103 bis 3, señala que todo estudio sobre el genoma humano debe contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable. En el manejo de la información debe salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo. Hemos transitado desde un dato personal que en algún momento era de identificación a los datos sensibles hasta los datos inclusive genómicos, que hoy en día es lo que se está hablando mucho en el tema de la protección de datos personales. En cuanto a la declaración de la UNESCO respecto a las muestras biológicas, se señala la relevancia del otorgamiento del consentimiento para la recolección de este tipo de material, ¿no? Así como la posibilidad que dicho consentimiento pueda ser revocado. También eso tienen que señalarlo en sus avisos de privacidad, la posibilidad de la revocación del consentimiento en el caso de que se necesite y a perjuicio de que los puedan sancionar. Y bueno, siguiendo en esta línea de tiempo, ¿cómo obtenemos la información? En el caso de la Dirección General de Orientación y Gestión, la obtenemos de manera presencial, vía telefónica, por correo electrónico o a través de correo postal o remitida en alguna otra dependencia. En el caso de la atención médica, pues bueno, muchos de ustedes médicos saben que se realiza a través del expediente y luego se remite a la jurisdicción, se integran las bases de datos, se mandan en unas guías que se comparten con la DGIS y bueno, la Dirección General de la Información en Salud posee absolutamente toda la información estadística, ¿no? De las atenciones, de los egresos, de los fallecimientos. Entonces, el ámbito de información que tenemos en la Secretaría de Salud en cada uno de los sistemas es abismal. Desde un tema de transfusiones, de cáncer, de accidentes, de enfermedades transmisibles. Entonces, es muy importante que cada uno de las direcciones generales, cada una de las comisiones o cada uno de los procesos que llevan tengan mapeado muy bien sus procesos a efecto de que puedan blindarlos a través de esta protección de datos personales. ¿Para qué lo usamos? Bueno, nosotros lo utilizamos para registrar y atender las inconformidades, ¿no? En los procesos que llevamos, como lo platicamos hace ratito, sustanciar desde luego el procedimiento de atención, efectuar las notificaciones, ¿no? que en derecho corresponden a través de los medios que indiquen los usuarios, dar el seguimiento respectivo, asimismo para realizar encuestas y bueno, obtener información estadística. Todas estas finalidades están previstas dentro de nuestro aviso de privacidad. ¿Cómo la debemos de cuidar? Bueno, a efecto de poder determinar la periodicidad y características, existe un Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud, que era lo que les decía ahorita de la Dirección General de Información en Salud. Entonces, de manera mensual se remite la información y bueno, se va integrando y cada año se va publicando todos estos cubos dinámicos para que la población tenga acceso de manera estadística, de manera desagregada, a los egresos, las defunciones, los servicios, los recursos, etc. Y bueno, esto lo hace a través de la NOM 024, en donde coordina la elaboración de guías y formatos, coordinan a los prestadores de servicios de salud a lograr esa interoperabilidad. De hecho, se llaman CIRES, Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud, y bueno, tienen que pasar por un proceso previo de dictamen para poderlos mandar. Esto era una especie de expediente clínico electrónico que al final pues tampoco se dio, dadas las características de algunas
regiones del país. Pero bueno, en algunos casos ya la mayoría de los médicos ya no hacen como las notas a mano, sino que se meten al sistema a capturar sus notas. Información se captura, bueno, la identificación del paciente, la persona responsable del paciente. Aquí es sumamente importante que únicamente hagan la comunicación de datos personales con el responsable del paciente, porque nos ha pasado muchas veces que nos hablan, nos dicen, es que no me ha dado información. ¿Eres la persona encargada? No, pues entonces no te van a proporcionar la información. Únicamente se proporciona la información al responsable del paciente y en muchos casos, cuando no es una urgencia, lo hacen en determinados periodos los hospitales, más los públicos, ¿no? Y lo que hemos pugnado mucho es que tengan una especie como de filtros para que puedan informar. Lo hemos logrado ya con el ISSSTE. El ISSSTE tiene facilitadores, así se llaman, que están en contacto directo en las áreas de urgencias con el personal del área médica a efecto de ir teniendo esta conversación y esta información de manera pronta con los usuarios. En el IMSS todavía no, pero bueno, hemos trabajado muy de la mano con el IMSS para eficientar sus protocolos y sobre todo que se dé la información de manera completa, ¿no? Como lo hemos señalado, y de una manera cálida, porque la mayoría de las quejas que tenemos, ya sea a través de la propia CONAMED o inclusive aquellas que nos ha hecho llegar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han sido también por un tema del trato digno. Entonces, es muy importante que esta comunicación sea adecuada, ¿no? Y únicamente sea a través de un canal que sea la persona responsable. ¿Qué se debe de captar también? El establecimiento de salud del paciente, la autoridad del documento, los episodios de salud, el encuentro médico y bueno, todo lo que se señala. Información de medicamentos, antecedentes, de diagnóstico, la evolución, signos vitales, plan de tratamiento. Y bueno, atendiendo a lo que platicamos hace ratito, entre más complejos son los datos personales, mayor niveles de protección debemos de señalar. La mayoría de los datos abiertos, que es un tema también que tiene muy poco de darse a conocer, es que se publique esta información, pero de manera que no pueda ser identificable de ninguna forma a su titular. Aquí, desafortunadamente, por la temática, no es tan fácil poner un ejemplo práctico, pero bueno, haciendo números, si en un cuarto hay 100 personas, la mitad de esas personas se van a poder ir reduciendo a través de ciertas variables, como es el tema de la edad, como el tema del sexo, como el tema de la ubicación. Nosotros, al tener 3 variables definidas de tiempo, lugar y ubicación, podemos hacer identificable a alguien. Si dicen, tal persona se murió en el hospital 20 de noviembre, el día 8 de diciembre de tal cosa, muy pocas personas van a cumplir con esas 3 características. Por eso es importante que en la manera de publicar los datos podamos agrupar un poco el tema, por ejemplo, de la edad, que lo agrupemos en rangos, ¿no? O inclusive no especificar tanto el nivel de desagregación, ¿no? Como por municipio, ¿no? También en algún momento en el Observatorio de Enfermedades Transmisibles, el OMENT, una labor muy, muy buena por parte de la Secretaría de Salud, en el caso de Senaprece, tenían identificados absolutamente en el país todo el tipo de enfermedades y demás. Sin embargo, cuando uno quería buscar en el municipio de, no sé, más remoto de Veracruz, ¿no? Y hacía una filtra, quedaban únicamente 1 o 2 datos, que no estaban identificados, pero sí podían llegar a identificarse a través de esta búsqueda y a través de las personas. Entonces, por eso sí es muy, muy importante anonimizar de manera correcta. Hay datos también pseudo anonimizados y, bueno, lo que platicamos, datos personales y datos personales sensibles. ¿Qué es lo mínimo que debo de saber en este tratamiento de datos?
de todo lo que les hemos comentado. Bueno, ¿cuáles son las fases en el tratamiento? Desde que recolectan, cuál es el uso o manejo, que realmente es el tratamiento, y debe obedecer a los principios y deberes, así como la forma de supresión. Estos son algunos de las figuras que se deben de tener sí o sí, ¿no? En el caso de un tratamiento y cuando se lleguen a presentar algunos eventos de vulneraciones, el aviso de privacidad, como lo he comentado, un procedimiento para orientar a la ciudadanía para ejercer los derechos ARCO, que ese, bueno, lo pueden tomar del INAI, las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico que están previstas en el documento de seguridad, un inventario de datos personales, deben de saber qué datos personales tienen. También el INAI tiene un anexo para poder orientarlos al respecto y se encuentra inmerso en el documento de seguridad, así como las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen. El análisis de riesgo, que está vinculado con el análisis de brecha, que es en dónde estoy y qué me falta para tener una adecuada protección de datos personales. Si ya estoy haciendo un tratamiento de datos personales biométricos, pues bueno, tendré que revisar cuáles son las medidas que me faltan para poder estar en un estado óptimo. En algún momento el INAI ha ofrecido sus servicios para hacer auditorías voluntarias. Con gusto también les comparto el contacto si gustan a través de Cintia. Y bueno, también se debe establecer un plan de trabajo precisamente para ir viendo en dónde estamos y a dónde voy. Monitorear de manera permanente las medidas de seguridad y bueno, señalar los programas generales de capacitación, que lo que les he sugerido siempre es que sea dentro de sus procesos, ¿no? Para ver cómo mejorar sus procesos y una vez que tengan mejorados sus procesos, irlos blindando con el tema de la protección de datos personales a través de estas figuras. Y bueno, en el caso de que tengan una vulneración a su seguridad, deberán de tener una bitácora. Todo esto está respaldado en un sistema de gestión de datos personales, que bueno, que es aquel que se refiere al artículo 34 de la Ley General de Salud, y el mismo permite planificar desde un inicio, establecer, implementar, operar, monitorear, mantener, revisar y mejorar estas medidas de seguridad, tomando en consideración los estándares tanto nacionales e internacionales en materia de seguridad nacional, de datos personales, perdón. De hecho, ahorita está todavía en el Senado o en diputados, no recuerdo la verdad, la ley de ciberseguridad y bueno, ha sido un poquito ahí también. Pero hay muchas ISOs, en particular la 27000, que ha dado parte como a tener un adecuado control de la protección de datos personales. Y bueno, muchas metodologías que realmente pues las manejan los informáticos, ¿no? Para poder generar este control de riesgo. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos que hemos visualizado dentro de la protección de datos personales? Lo platicaba hace unos momentos, la anonimización, la disociación, que es el tema de los datos abiertos. Para mí, uno de los favoritos, ¿no? Los que a mí me gustan en particular es la privacidad por diseño, es decir, no tratar los datos personales que no son necesarios. ¿No? En algún momento señalaba al área de recursos humanos, ¿por qué le pones la dirección al formato de movimiento de personal del usuario si lo que necesitas es acreditar un movimiento? No necesitas decir ni qué estado civil tiene, ni si está, ¿cómo se llama? Ciertos antes si está casado o no, o sea, cierta información que te obliga a generar una versión pública. La idea de la privacidad por diseño es tratar estrictamente datos que sean públicos y el nombre de los servidores públicos como tal es público. Recuerden, la Corte se ha pronunciado de que nosotros tenemos una expectativa menor de privacidad a cualquier persona por el simple hecho de ser servidores públicos, lo cual tampoco quiere decir que nos puedan preguntar sobre nuestras vacaciones o nuestros gustos, etcétera. No, toda aquella información de cuánto ganamos, qué hacemos durante nuestra jornada laboral y demás, esa información desde luego que la pueden solicitar, pero otra información no. Entonces, por eso es importante adoptar medidas de privacidad por diseño. En el caso de la comisión o de las comisiones estatales,
es imposible, ¿no? En el ámbito sustantivo. En el ámbito administrativo habría que analizarlo, que lo revisen y sobre eso puedan implementar este tipo de medidas. La confidencialidad, cuando un solicitante requiere la información de un tercero, ustedes a través de la respuesta emitida por el área tendrán que someterlo al comité de transparencia a efecto de que él oponga la confidencialidad de la información. O en el caso de que se realice un ejercicio de derechos ARCO, cómo se cuida la información a través de la legitimidad. No se pueden mandar de ninguna manera datos personales a través de medios electrónicos, salvo que el solicitante de manera fehaciente haya acudido previamente a acreditar su personalidad. Es decir, si en algún momento el solicitante acreditó su personalidad desde un inicio, dio su información, se levantó acta de constancia, ahí sí pueden remitir para posteriores situaciones la información. Si no, tendrán que citarlo a sus oficinas a efecto de que él acredite la legitimación y les pueda dar, o inclusive un tercero a través del interés legítimo o el interés jurídico. La otra parte que les comentaba eran las versiones públicas. En un documento, cuando hay información de índole pública e información confidencial, se testa y se remite al comité de transparencia a efecto de que éste confirme, revoque o modifique la versión pública y una vez que ya se tenga, se proporcionará al tercero. El tema de la trazabilidad, se debe de tener un procedimiento y procesos que permiten dar seguimiento a todos estos datos y propiciar la reversibilidad. Y bueno, en el caso de la reversibilidad, para poder construir sistemas operacionales. Este es, a grosso modo, cómo se construye un sistema de gestión de datos personales, desde establecer el alcance y objetivos, generar una política de gestión de datos personales, establecer las funciones y obligaciones de aquellos que tratan datos personales, la elaboración del inventario de datos personales, que es fundamental, ¿no? El análisis de riesgo, como les platicaba. La Secretaría de Salud tiene ahí algunas metodologías, con gusto les pasamos la liga para que las puedan checar. La identificación de medidas de seguridad, de análisis de brecha, así como la implementación de las mismas, y bueno, estar en un constante proceso de revisiones de auditoría, así como de mejora continua y capacitación. ¿Cuáles son las consecuencias de un manejo inadecuado de datos personales? Bueno, hay sanciones, ¿no? A través de, pues, no manejar de manera adecuada los números de seguridad social, y un historial médico alterado, la falta de información para realizar vigilancia epidemiológica e investigación en salud, esta pérdida de confianza de los pacientes, el robo de la identidad médica, como comentábamos hace ratito, y se puede dar también el tema de discriminación, como les comentaba, y una publicidad hipercontextualizada de que pues, les empiecen a llegar a una persona de diabetes miles de anuncios de cierto medicamento, ¿no? Y bueno, y bioterrorismo inclusive se puede llegar a dar, ¿no? Y bueno, en general este es como el proceso macro de las medidas de seguridad físicas y técnicas, desde la seguridad perimetral, los controles físicos, y en el centro de los expedientes están los datos personales. La Secretaría de Salud tiene un banco electrónico de sistemas de información, que es donde sabemos absolutamente qué tenemos, ¿no? Y ya cada uno de ellos pues ya tiene sus medidas de manera particular, ¿no? En algún momento la administración pública generó el MATICSI, que es el Manual de Aplicación en Materia de Tecnologías de Información, y bueno, en algunos lugares sí fue útil, en otros no, y bueno, la asignación de roles, programas internos de control, algunas recomendaciones particulares del Consejo de Europa para el manejo de datos personales y de sistemas de información en salud. Y bueno, este es el mapeo. Todos piensan que solamente cumplen con el aviso de privacidad, ¿no? Y parecería que es lo único que se ve, ¿no? Esta manera de ejemplificarlo hace NICE, que es una consultora, y bueno, nosotros lo fuimos metiendo ahí como algunas consideraciones que vimos. Y dentro de esto, no solamente es el aviso de privacidad,
es absolutamente todo lo que les he venido comentando. Una designación de responsable de datos, un procedimiento de derechos ARCO, las políticas de seguridad, convenios de confidencialidad y contratos con terceros, ya sean encargados o ya sean transferencias o colaboraciones y conjuntas, acciones y procedimientos en caso de vulneraciones, capacitar sobre todo al personal, el inventario, qué personas están tratando los datos, qué privilegios tienen, qué roles, qué responsabilidades, y bueno, es todo lo que les había comentado, y bueno, yo me quedo ahí, y sobre todo muchísimas gracias por escucharme y por darse el tiempo de estar acá con nosotros. Gracias, doctor. Le agradecemos mucho su intervención. Bueno, pues abrimos el espacio en este momento para compartir ya sea alguna pregunta, duda o comentario. Nada más ahí si me ayudan a salirse de la presentación, por favor, para que deje de compartir el doctor Iván y podamos ya visualizar a quienes nos están acompañando. Listo. Gracias, doctor. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Hace ratito vi una pregunta nada más que está un poquito más arriba en el chat. Nada más decía, y aun cuando son sentenciados, sus datos siguen siendo reservados de hechos dentro del Centro de Reinserción Social. Los delitos que comete son reservados por protección a ellos mismos. Es lo que estaba en el chat. Bueno, pues felicidades obviamente por su clara exposición y bueno, pues sobre todo por compartir y sensibilizar sobre lo que tenemos que tener como servidores públicos. No sé, no veo a nadie que tenga levantada la mano para participar. Creo que no, ¿verdad? Ok. A ver, aquí veo unos mensajes. Bien, dice... bien, dice que... excelente información, doctor Iván. Sin duda alguna, el tema de protección de datos es muy amplio. Sin embargo, logró darnos a conocer los más relevantes del tema. Gracias. Me comentan también, me llama la atención que el ponente no haya mencionado la portabilidad. Si nos quiere comentar sobre ese aspecto, doctor, por favor. Sí, desde luego, el derecho a la portabilidad tiene que ver con un derecho de acceso en una de las características donde puede ir por la información. En el caso del sector salud, no existe la portabilidad, no se ha dado la portabilidad como tal, porque no se ha llegado a dar esta interoperabilidad, como lo comentamos hace rato. Pero ¿qué es la portabilidad? La portabilidad es cuando ustedes tienen cierta información en algún sistema o en algún sujeto que hace un tratamiento de datos personales, y ahí, contrario a lo que les decía el expediente clínico, ahí sí sustraen la información, se la llevan y la pueden hacer con otro sujeto que hace el mismo tratamiento de datos personales. En el sector salud no se puede hacer eso porque no podríamos quitarle el expediente clínico o toda aquella información que obra en el establecimiento por cuestiones de índole epidemiológico, porque todos esos expedientes tienen que revisarse y al final del día son como el insumo esencial para poder determinar en su caso algún tipo de política pública. Entonces, sería difícil que los usuarios fueran extrayendo, ¿no?, toda esta información y quitándolas. ¿Qué ha aspirado el sistema de salud en algún momento? A un registro de expediente clínico electrónico único. No se ha podido lograr, desafortunadamente. Sí es una gran idea, pero conlleva muchísimas dificultades. Entonces, por eso no me atreví a hablar de portabilidad, porque es un tema que todavía está muy verde en cuanto a la ejecución del mismo. Gracias, doctor. También nos comentan que en el caso de referencia del paciente no es portabilidad de los datos.
Y bueno, aquí hay otro comentario. Estimado doctor, ¿podría ahondar un poco más sobre lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género? Sí, les comento, muchos de los usuarios que tenemos llegan a tener cierta identidad sexual o orientación sexual. Entonces, de entrada no es un tema que a nosotros nos sea útil para poder generar la atención médica o para poder generar la queja. Sin embargo, este usuario que tenemos o algunos que hemos llegado a tener manifiestan un tema de discriminación. Entonces, en tal sentido, nosotros sí tenemos que solicitarle el tema y ahí se acredita, ¿no?, que él nos diga el tema de su orientación, pero está vinculado con lo que él nos dice. Sin embargo, nosotros al momento de integrar la queja únicamente lo señalaremos o sí se lo señalaremos al médico en el tema de la gestión a efecto de que pues, pueda tener un trato adecuado con el paciente y no sufra discriminación. Muchas gracias, doctor. No sé si haya algún otro comentario o alguna otra pregunta. Parece ser que no, que el día de hoy ha quedado como muy claro este tema. De verdad, le agradecemos mucho al doctor. Ya está en el chat la liga para el registro de la asistencia del día de hoy. Agradecemos a todas las comisiones estatales que hoy han participado en esta sesión desde Chihuahua, Yucatán, Estado de México, en sus sedes Naucalpan y Toluca, Sonora, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Nayarit, Baja California Sur, Colima, Acapulco, a nuestros compañeros de CONAMED allá en Acapulco, un saludo, Tamaulipas, también Sinaloa, también hay saludos a la doctora Teresita, al comisionado, al doctor José Hernández y a todos los que pues siempre nos acompañan en estas sesiones. También les pido una disculpa, el día de hoy tuvimos una pues alta demanda de gente que quería y estaba interesada en poder conectarse a esta sesión. Hubo a mucha gente que ya no pudimos permitirles el acceso porque desafortunadamente pues ya no fue posible, pero bueno, agradecemos de verdad el interés. Me comentan que aún no está la liga, la vuelvo a compartir aquí mismo en el chat y también haciendo otro comentario en relación a que, ay, perdónenme, es que lo estoy mandando, sí, ya, una disculpa, en relación a que si podía compartirles la presentación. Les recuerdo que estas sesiones forman parte también de un curso que más adelante se va a compartir con todos ustedes sobre temas selectos y también forman parte de las charlas de la CONAMED. Entonces, bueno, en este momento no es posible poderles compartir porque forman parte justamente de las actividades que el área de enseñanza pues también realiza para darle seguimiento. Pero bueno, ya después estarán disponibles para todos ustedes. Nada más aquí nos hacen un comentario también. Muchas gracias. También, evidentemente, dice, doctor, diversas organizaciones y organismos internacionales consideran necesario desagregar datos en materia de diversidad sexual e identidad de género para el diseño de políticas públicas y acciones de nivelación para reducir brechas de desigualdad. Excelente exposición. Muchas gracias por su comentario. Y de igual manera, pues agradecemos en esta ocasión a quienes nos acompañaron de CNDH, de Províctima, de las diversas visitadurías. Agradecemos mucho también el interés de esta exposición. Pues de mi parte sería todo. Agradecemos el día de hoy habernos acompañado. Recuerden que nos vemos en 2 semanas. La siguiente sesión está programada para el 3 de mayo y el tema va a ser el expediente clínico, la NOM 004, como herramienta de apoyo en la etapa conciliatoria. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y que tengan excelente fin de semana. Buen día a todos.
A los que me comentan que no está CNDH en el formulario, si le pueden poner por favor CONAMED por ahora y nada más ya en su correo ahí le ponen CNDH, ¿sí? Después. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día.